Enunciado número 5. Encierre los artículos y subraye los pronombres átonos. A ver, recordemos sobre los artículos. ¿Qué recordamos? Vamos a ver. ¿Te acuerdas? El adjetivo podía ser definido o indefinido, o llamado también determinado o indeterminado. Por ejemplo, eran artículos el, la, lo, los y las. Esos artículos son definidos, ¿no? ¿Por qué? Porque si digo, ¿has visto los lentes que dejé aquí? Vamos a observar que el hablante supone que el oyente sabe a qué lente se refiere. Igual si digo, llamó la señora, se sabe de qué señora se habla. Pero si digo un, una, unos, unas, el artículo va a ser indefinido. Y en este caso el hablante supone que el oyente no identifica algo, ¿no? En este caso los lentes. Si digo, ¿has visto unos lentes? Igual si digo, te llamó una señora, no se identifica o no se sabe de qué señora se habla, ¿no? Entonces, recordando esto, vamos a ver sobre los artículos. Y no hay que confundirlo con los pronombres. Recuerda que el pronombre más bien acompaña al verbo y hace referencia. A ver, entonces dice A. Las señoras entregaron unos libros a los maestros y ellos los recepcionaron. A ver, ¿cuáles son artículos? Muy bien, las, modificando a señoras. Unos, artículo indefinido, ¿no? Modificando a libros. Los, modificando a maestros. Muy bien, son artículos. Y cuando observo los en los recepcionaron, este más bien será pronombre, pronombre personal átono. Pronto terminaré el colegio, los extrañaré, amigos. ¿Cómo será en ese caso? Muy bien, él modifica a colegio y los más bien es un pronombre porque está junto a verbo y está haciendo referencia, un pronombre personal átono. A ver, siguiente. Una mujer llamó a esos niños, quienes la saludaron. Muy bien, una sería artículo, artículo indefinido, y más bien la sería un pronombre personal átono. Siguiente caso. Iré al parque del centro de Lima y los recogeré. A ver, ¿qué sería acá? Muy bien, al sería un artículo definido que modifica a parque. Del, recuerda que ahí está el artículo el, igual que en al, ¿no? Esas formas contractas, también artículo. Y los sería pronombre personal átono. Si digo, todos los días José visita a unos ancianos que requieren ayuda, muy bien, los modifica a días, sería un artículo definido. Unos modifica a ancianos, también sería otro artículo, un artículo indefinido. Del parque al colegio, Luis las acompañó. En este caso, muy bien, del que modifica parque, al que modifica al colegio, y la sería más bien un pronombre personal átono. Correcto. Continuamos. Enunciado número 6. Reconozca los determinantes, indique con una flecha a qué sustantivo modifican y la clase a la que pertenecen. Bien, para ello vamos a recordar. Vamos a ver determinantes posesivos, los que indicaban una posesión o pertenencia, ¿no? Por ejemplo, al decir amigo mío, tus consejos fueron muy importantes, su proyecto ganó el concurso. Puedes ver que indican pertenencia o posesión y que están modificando al sustantivo. Si digo en cambio la victoria será nuestra, este más bien está haciendo referencia, es un pronombre. ¿Te acuerdas sobre los determinantes demostrativos? Indicaban proximidad, lejanía, ¿no? Por ejemplo, esas hojas, las traje de aquel árbol, pero prefiero estas que son del árbol este. Fíjate, árbol este, aquel árbol, esas hojas. Son determinantes porque están modificando a sustantivo. Cuando digo en cambio prefiero estas, es más bien un pronombre. Sobre los cuantificadores, ¿recuerdas? Teníamos a los indefinidos, los numerales, los indefinidos que presentaban entidades no identificables. Por ejemplo, cierto día había muchas personas. Varios iban bastante inquietos sin motivo alguno.
Estos serán determinantes, los que están de azul, porque están modificando a sustantivo. En cambio, si digo varios iban bastante inquietos, varios es acá un pronombre y bastante inquieto más bien un adverbio, ¿bien? Estaban los cardinales, que indicaba una cantidad exacta. Si digo murieron 30 en el accidente, 9 hombres y 21 mujeres, puedes ver que 9 hombres, 21 mujeres están modificando, por lo tanto son determinantes numerales cardinales. Murieron 30, en cambio pronombre. En los ordinales, que indican orden, por ejemplo, al decir 12º piso, también es otro determinante ordinal. En cambio, decir llegué primero es un pronombre, ¿no? Un pronombre ordinal. Partitivos, los que indican división o fracción. Si digo, por ejemplo, comí medio pollo, la 12ª parte, son determinantes partitivos por estar modificando a sustantivo. Pero si digo solo probó un cuarto, es más bien un pronombre partitivo. También recordarás los múltiplos, que indicaban multiplicidad. Si digo me pagaron triple por doble trabajo, el determinante múltiplo sería doble trabajo. Triple, en cambio, está actuando como pronombre. Y como determinantes distributivos, que indicaban distribución, teníamos ambos, cada y sendos, pero siempre que modifiquen a sustantivo. Por ejemplo, en cada casa, sendos jardines, son determinantes distributivos. Pero si digo a ambos, se les había mostrado, estaría actuando como pronombre. Y sobre los interrogativos y exclamativos, que expresan preguntas o emociones, recuerda que eran qué, cuál, cuáles, cuánto, cuántos, cuántas, y deben estar acompañando a sustantivo, ¿no? Si digo cuáles aretes te has puesto, de qué color eran, cuántos aretes más cogiste, son determinantes interrogativos. Pero si digo dime qué hiciste, ese no tiene sustantivo al lado, estaría como pronombre. Igual cuando digo qué alegría verte de nuevo, ¿no? Está al lado de sustantivo, es un exclamativo. Me sorprende cuánto has crecido, ese sería más bien un pronombre porque no hay sustantivo al lado. Y si digo cuánto amor sigues sintiendo, otro exclamativo, ¿no? Determinante exclamativo porque está acompañando a sustantivo. Bien, entonces veamos. Si digo entonces este hombre misterioso, ¿qué será? Muy bien, será un determinante demostrativo. Si digo nuestro mejor deseo, correcto, está modificando a deseo y será un posesivo. Si digo unos pequeños niños, correcto, unos, que modifica a niños, será un artículo indefinido. Si digo varias hojas del libro, será un indefinido, ¿no? Y el otro, ¿qué será? Un artículo definido. Si digo qué hora es, ¿recuerdas? ¿Qué será? Un determinante interrogativo. Y si digo llegó en primer lugar, será un determinante numeral ordinal. Muy bien, vamos a continuar. Enunciado número 7. Subraye los pronombres personales. Bien, ¿recuerda sobre los pronombres personales? Pues el pronombre personal refiere a las 3 personas gramaticales. Por ejemplo, yo, tú, él, los pronombres átonos, mete, senos, os, ¿no? Las formas plurales, nosotros, nosotros, vosotras, ellos, ellas, consigo, conmigo. Bien. Entonces, esos pronombres personales, recuerdas, podían clasificarse a su vez en tónicos y en átonos. Tónicos pueden aparecer solos. Por ejemplo, ¿quién fue? Ella. No necesita de un verbo obligatoriamente, es autónomo, ¿no? ¿A quién ama? A mí. Entonces, esos pronombres son autónomos, tienen acentuación propia, pueden aparecer solos. En cambio, los átonos no pueden aparecer solos, necesitan estar junto a verbo, ¿no? Yo digo, ¿a quién odia? No podría decir a te, pero sí diría de repente te amo, te lo dije, ¿no? Entonces, dependiendo de la posición respecto del verbo, pueden clasificarse en proclíticos o enclíticos. Proclíticos antes del verbo, por ejemplo, cuando digo le diré, te lo dije, estarán antes. Y el enclítico que va después y junto al verbo, como sería castigarnos, explicárselo, pídele, por ejemplo. Entonces, recordando esta teoría, vamos a la parte práctica. Subraya los pronombres personales. Bien, a ver, A. Los jóvenes piden que los escuchen. ¿Cuál será? ¿Los, el primer caso o el segundo? Muy bien, los, está junto a verbo, está haciendo referencia. Cuando digo, díselo de una vez, pues ella te necesita. ¿Cuáles serían? Muy bien, sé
y lo. ¿Algo más? Claro, ella, un personal tónico, ¿no? Y también te. Muy bien, pronombre personal átono. Luis me lo contó ayer y tú ni me hiciste caso. A ver, ¿qué podría ser? Bien, me sería uno, lo sería otro, que serían en este caso pronombres personales átonos, ¿no? Y átonos proclíticos. Tú ni me hiciste caso. Correcto, tú sería un pronombre personal tónico. Y me también, bien. Si buscas problemas, los encontrarás. Tenlo en cuenta. A ver, pronombres personales. Muy bien, en los encontrarás. Y tenlo en cuenta, lo también, ¿no? Son pronombres personales átonos. Nos lo entregará la semana que viene. ¿Cuál será? No será uno, lo será otro. Correcto, son pronombres personales. Muy bien, átonos, átonos proclíticos. Vamos a continuar. Enunciado número 8. Subraye los pronombres demostrativos y posesivos. ¿Recuerdas? Los posesivos indican posesión o pertenencia. Recuerda que como pronombre deben hacer referencia. Por ejemplo, esto es mío, esto es tuyo, la victoria será nuestra. Son de pronombres posesivos. No los vayas a confundir con determinantes, que ya mencionábamos que modificaban a sustantivo. Igual en el pronombre demostrativo, ¿no? Cuando digo como pronombre demostrativo, ese es Ana, aquel es Víctor, bien, esos son pronombres, y recuerda que como determinantes modificarían a sustantivos, ¿sí? Entonces vamos a ver la práctica. Si yo digo, para esto me ha buscado, muy bien, esto será un pronombre demostrativo, bien, vamos a colocarlo con color azul. Este libro es tuyo, aquel mío. Tuyo será pronombre posesivo. Recuerda que en este libro no, porque está modificando, este sería determinante, ¿bien? ¿Qué más? Aquel será pronombre demostrativo. Y mío, un pronombre posesivo. El triunfo será nuestro, eso lo tenemos claro. Nuestro será pronombre posesivo. Y también eso será un pronombre demostrativo. Nuestro triunfo es tuyo, eso lo sabes. Muy bien, tuyo será un pronombre posesivo. Y eso será un pronombre demostrativo. Correcto. Enunciado número 9. Identifique y subraye los pronombres relativos. No lo vayas a confundir con las conjunciones, ¿sí? ¿Recuerdas los relativos? Refieren a un sustantivo expresado anteriormente, llamado antecedente, el cual puede estar explícito o implícito, ¿no? Son, por ejemplo, que, quién, quiénes, el qué, la que, los que, el cual, la cual, los cuales, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Recuerda, pueden tener un sustantivo antes al cual se refiera, puede estar explícito o implícito. Veamos ejemplos. Juan, quien es el subgerente, fíjate quién, está haciendo referencia a Juan. Convocó una reunión, la cual se realizó, fíjate, cuál, modificando, haciendo referencia a reunión, ¿no? Está haciendo referencia a reunión. Entonces, por eso es un pronombre relativo. El día que regresó, fíjate, está haciendo referencia a día, ¿sí? Asistieron cuantos pudieron, cuántos, haciendo referencia a alguien, a quienes, a los que. En cambio, si digo, acordaron que se haga un informe, que va a ser una conjunción, no está haciendo referencia, está funcionando como un nexo, ¿bien? También se puede reemplazar por eso, acordaron eso. Sobre la situación que atraviesa la empresa, y puedes ver que haciendo referencia a situación. Entonces, recordando ello, veamos cuáles serán pronombres relativos. Goethe, quien era alemán, escribió Werther. Muy bien, ¿quién? Está haciendo referencia a Goethe, es correcto. Déjame que te cuente la historia que me contaron. Bien, ¿qué? Haciendo referencia a historia, ¿sí? ¿Y qué pasó con qué, el primero, el anterior? Pues es una conjunción, podría haber dicho deja eso, ¿sí? En cambio, la historia que me contaron, que haciendo referencia a historia. Esos son los informes de los cuales te hablé. Muy bien, ¿cuáles? Haciendo referencia a informes. Es un pronombre relativo.
Los que dicen que tú eres malvado están mintiendo. Correcto, que haciendo referencia a alguien, a quienes hablan, ¿no? ¿Por qué no sería el siguiente qué? Pues se puede reemplazar por eso, dicen eso. Estamos entonces ante una conjunción. Y toma todo cuanto tú quieras, cuanto, ¿no? Está haciendo referencia a todo. Muy bien, esos son pronombres relativos. Vamos a continuar. Enunciado número 10. Determine el número de pronombres del siguiente enunciado. Bien, para ello ya hemos recordado toda la clase de pronombres. Vamos a ver, dice, él y su hermana difunden los conocimientos empíricos que aprendieron en la escuela de la vida. Algunos las toman en serio, otros les piden autógrafos. Bien, si tú recuerdas pronombres, recuerdas que hacían referencia y habían de diversas clases, ¿no? Así que vamos a ver entonces. Muy bien, él sería el primer pronombre, un pronombre personal, tónico. ¿Qué más? Que un pronombre relativo, ¿no? Los conocimientos empíricos que aprendieron, ¿no? Haciendo referencia a conocimientos. ¿Qué más será? Muy bien, algunos las toman en serio, algunos. Es un pronombre indefinido. Las será otro pronombre, un pronombre personal átono. Otros será otro pronombre indefinido. Y les, un pronombre personal átono. Muy bien, entonces, ¿cuántos pronombres tenemos? Muy bien, tenemos 6 pronombres. Muy bien, hemos concluido. Sé que tú podrás seguir practicando y retroalimentando este tema. Bien, esos temas aprendidos en este tomo 4. Vamos a continuar.